Estimado José, este es su tercer libro con la editorial Armonía, Evangelios Mágicos, que fue publicado en 2021 junto a Amando Amares y Una tal voz, que constituyen una trilogía de cuentos y relatos. ¿Cómo ha sido su experiencia con esta editorial? Eh, Como resumen rápido, diré que muy positiva, ¿no? La conocí a través de un grupo literario en Facebook, en redes sociales, y entonces he ido viendo cómo ha ido creciendo y ha ido adentrándose en el mercado. Creo que está realizando una labor muy positiva, sobre todo con escritores que no tenemos gran proyección en el mercado y que necesitamos un apoyo diferente por otras vías, y en ese aspecto puedo decir que la relación ha sido muy profesional, pero también como muy personal. Ajá. Entonces, eso te hace una unión, en este caso, muy interesante entre lo que es un profesional, unos profesionales de la edición con alguien que escribe. Se siente cuidado, ¿no? Podemos mimado. Sería esa la palabra, sí, exactamente. En una relación profesional no se deben utilizar esos términos, pero No, verdaderamente no. son esos, ¿sí? Pero bueno, cuidado sí, ¿eh? Sentirse cuidado Sí, es muy sí, sí. importante, lo El cuidado profesional. esencial, ¿no? Sí, sí. Bueno, hablemos del libro, ¿no? Que es justo a lo que hemos venido. A ver, ese título, Una tal voz, porque no será por todas las voces que tiene usted, muchísimas. Bueno, me gusta así cambiar de voz muy habitualmente. Yo creo que tiene que ver aún con cierta afición, aunque nunca la he concretado a una afición actoral, ¿no? Y además es que el escritor también muchas veces es un actor que se mete en la piel de los personajes y tiene que representar diferentes vidas, ¿no? A ver, el título proviene exactamente referido al contenido del libro, ¿no? El libro son microrelatos que están agrupados de tres en tres y que además tienen menos de 333 palabras. Todo ha sido organizado en función del número 3 y justamente el título tiene tres palabras de tres letras. Una tal voz. Resumidamente, ¿por qué el número 3 es tan importante? Hombre, el número 3 tiene dos connotaciones que he intentado que en mi vida fueran unidas, ¿no? Que es la relación con lo terrenal y la relación con lo espiritual. Entonces, bueno, el número 3 es el número de puntos mínimo necesario para conseguir un buen anclaje a tierra. Por ejemplo, una silla de tres patas es la única que se puede ya empezar a sostener. Y luego también por esta connotación mágica que tiene, por ponerlo dentro de nuestra civilización católica, la Santísima Trinidad, ¿no? Entonces, normalmente siempre han sido tres patas las que bien, las que han unificado estos dos terrenos que, desde mi punto de vista, son lo que nos debe llevar en nuestra vida, ¿no? La parte unida a la realidad con la parte unida a nuestro nivel de trascendencia. El equilibrio, ¿no? De alguna Sí, manera. creo que sí, creo que sí. Hace mucho tiempo, una vez definiéndome en cuanto a carácter, me dijeron que yo siempre estaba en el término medio, ¿no? Yo no sé si eso es bueno o malo, ¿no? Porque yo creo que hay veces que hay que trabajar por los extremos, pero verdaderamente creo que es a lo que se debe tender para evitar caer en los extremismos y fundamentalmente en la confrontación, que es lo que en estos momentos lamentablemente estamos viviendo muy a menudo. Y tanto. El catedrático Piero Arrias, quien hizo una reseña de este libro, ¿no? Una tal voz, considera su obra, digo textualmente, como un ejercicio pleno en el aspecto creativo por lo conciso de sus relatos, y cita también a Cortázar cuando indica que un cuento breve es una máquina infalible destinada a cumplir su misión narrativa como la máxima economía, con la máxima economía de medios. No sé si qué le parece esto. ¿Puede afirmarse que una tal voz es el resultado de ese perfeccionismo de colecciones anteriores? A ver, el doctor Arias es muy generoso. A ver, este libro en realidad es una recopilación de relatos de micro relatos que he escrito a lo largo de 33 años. Por lo tanto, no lo podríamos considerar en ese aspecto evolutivo, ¿no? De que es digamos, una meta a la que he podido llegar. Es decir, ahí se pueden ir apreciando incluso
cuál ha podido ser mi evolución al escribir. En cualquier caso, creo que la parte más relevante de lo que ha comunicado el doctor Arias es el hecho de la concisión, ¿no? Que yo creo que es la parte fundamental que tiene este cuarto género literario narrativo, que le llaman al microrrelato, y que debe tener sobre todo economía de recursos y unas figuras literarias fundamentalmente en torno a la elipsis. Es decir, es más importante lo que no se dice que lo que se dice para intentar ofrecer distintas lecturas del mismo texto a cada una de las personas que quiera leerlo. Y sobre todo, otra parte muy importante también, que creo que lo dijo José María Merino, ¿no? Que un microrrelato se le conoce la calidad por la cantidad de veces que le pide al lector que se ponga a leerlo, ¿no? Eso es, porque quizás ahí también es que lo estás degustando, ¿no? Lo estás saboreando, que eso es importante. Yo creo que sí, Evangelio, hay otra faceta, Gemma, creo sí, que es el hecho de que estimula la creatividad propia del lector, que eso también es muy importante. Es decir, a la vez que lo empiezas a leer, es como que tu mente empieza a buscar distintas significaciones del mismo texto. sin duda. Evangelios Mágicos contiene muchos relatos con influencias de realismo mágico, que sé que también a usted le gusta. Incluso le dedica pues uno de los relatos a don Gabriel García Márquez. En una tal voz encontramos, sin embargo, pues eso, una voz más lírica, frecuentemente sensorial. ¿Se podría afirmar que esta evolución literaria va a la par de su vida personal? Sí, yo creo que la evolución literaria y la evolución personal, bueno, cualquier tipo de evolución va paralela a la propia evolución personal. Es decir, yo creo que no somos seres que nos cambiamos de chaqueta cada vez que realizamos un rol. Somos la misma persona con diferentes chaquetas y lo que nos lleva a la actividad que en ese momento estemos realizando somos nosotros mismos, no la chaqueta que llevamos puesta. Podemos tener cierta capacidad actoral, cierta capacidad de adaptación, pero en cualquier caso la esencia interior es la misma. Entonces, la propia evolución que te da la vida como persona, naturalmente, en este caso mío, que ha sido dedicada a la escritura, pues se tiene que reflejar en la escritura y desde luego que no es lo mismo algo escrito con 60 años que algo escrito con 20. Hay 40 años de diferencia con una serie de experiencias que te han modificado, experiencias, aprendizajes, deseos de crecimiento, ejemplos, modelos, que yo creo que es lo que activamente como seres humanos tenemos que tener en cuenta. Es decir, no dejarnos llevar por esa rutina, por a donde nos lleva la vida, no sé qué, sino hacer paradas, aprender, darnos cuenta de dónde, fundamentalmente, donde nos hemos equivocado, Ujú. dejar los éxitos a un lado y trabajar mucho más los fracasos o los errores o los finales no deseados para aprender de ello. Que los libros crecen y se mejoran en la misma medida que el autor va pasando experiencias y entonces aporta nuevas perspectivas, ¿no? a su obra, lo que estábamos diciendo hace un momento. O sea, según uno evoluciona, pues los relatos y las narrativas pues van también modificándose. Va unido. Yo creo que sí, hay una cuestión que yo creo que nos debe pasar a todas las personas que nos dedicamos a escribir, que cuando lees algo que has escrito hace mucho tiempo, que no lo has tocado y que vuelves a verlo, dices, Dios mío, este era yo, o sea, esto escribí yo, esto fui capaz de escribir yo, y además te sirve también como una especie de autoconocimiento, es decir, es una herramienta terapéutica, te ayuda a conocerte a ti mismo, que yo creo que es la mejor situación que debe ocurrir en esta vida. En el relato de la llave de esta colección, involucra al lector bueno, pues a que ponga su final, ¿no? Cada uno. ¿Cree usted que la interpretación de un libro, en este caso, este relato concreto, depende en gran parte de las experiencias personales de cada lector o lectora? Fundamentalmente creo que la literatura que a mí me gusta tiene que ser así, es decir, un libro que verdaderamente te estimule como persona y que te ayude al crecimiento personal, que para mí es la labor más agradable de la literatura o mejor buscada que hay que buscar, justamente tiene que ver precisamente con eso, es decir, cada lector en función de la propia experiencia sugerida, nunca mostrada, sino sugerida, ¿no? Porque la literatura tiene que mostrar, pero también tiene que sugerir. En el momento en que sugiere es cuando estimula,
lo que comentabas antes en la pregunta, ¿no? Las propias experiencias que ha tenido el lector. Entonces, este relato de la llave, pues habla fundamentalmente de un acoso. Entonces, en función de las experiencias propias o ajenas que pueda tener quien lo lea, le va a ir marcando diferentes imágenes. Yo creo, por lo menos esa fue mi intención, en cada una de las frases del relato. Y entonces, de esa manera, si se ponen en una tertulia diferentes personas que hayan podido leer el relato, cada uno lo va a contar de una manera diferente. Ujú. Pero bueno, yo creo que eso es lo bonito, ¿no? Del arte en toda su extensión, en el pictórico, en la cinematografía. eh, a cada uno hacemos una lectura, ¿no? Porque somos también únicos y eso es lo bonito que tiene. El crítico literario Gabriel Fonseca hizo una reseña de su libro Amando a Mares, ¿no? Que como decíamos ya había sido publicado también por Armonía. Y dice esto, y vuelvo a citar textualmente, Prades pudiera parecer a muchos lectores como un escritor complejo, aunque este término no lo disminuye en absoluto, porque en estos tiempos de literatura chapucera y de mal gusto, escribir el español propiamente y con elegancia es un atributo que muy pocos escritores poseen. ¿Cree usted que la literatura en español contemporánea sufre de facilismo, de una urgencia por parte de muchos autores por publicar sin pulir primero las obras? A ver, la propia velocidad de la vida nos está llevando a tomar acciones no solamente de los escritores, sino también de las editoriales, que son los que piden. Y algunas veces he recordado este caso que me ocurrió leyendo un libro de Antonio Gala, Las afueras de Dios, que fue escrito en el momento en el que Antonio Gala tenía un contrato con Editorial Planeta para escribir una novela al año. Mm, Era cuando estaba el boom de Antonio Gala, cuando había ganado el premio Planeta, en fin, bueno, a lo que voy. Empecé a leer el libro y verdaderamente quedé impactado en su primera mitad, ¿no? Que es la historia de una monja dentro de un convento. En la segunda parte es cuando sale del convento y se mete, bueno, ni punto de comparación la primera parte con la segunda parte. No creo que tenga que ver con este contenido que he contado yo, sino por el hecho de que la segunda parte la tuvo que escribir muy deprisa, sin pulir, sin profundizar, porque le exigían una fecha en la editorial para presentarla. Es una suposición mía, pero creo que es un ejemplo que viene a lo que estamos hablando ahora. Yo creo que la velocidad que hoy tenemos obliga a muchos escritores y también les facilita la función porque hace publicar cuestiones que verdaderamente dices, Dios mío, es que esto no ha pasado ni siquiera por un corrector literario, un mínimo, un corrector gramatical, no hace falta que sea de estilo, sino un corrector gramatical. Y yo creo que eso tiene que ver con la velocidad y sobre todo con la falta de exigencia de los lectores, ¿no? También. Estamos ahora en una fase en la cual, no sé por qué, pues se piden las cosas mucho más fáciles y mucho más rápidas y creo que esa propia velocidad de las redes sociales está provocando esta circunstancia. ujú. Entonces, ¿cree que la tecnología está afectando a la capacidad del público lector? ¿O que pide otras cosas? O... A ver, la tecnología va, no sé si, bueno, es una simbiosis, no se puede decir que una influye en la otra, pero la sociedad está influenciada por la tecnología y la tecnología influye en la sociedad. Yo creo que existe una capacidad formativa del ser humano, una realidad formativa del ser humano en este momento, o por lo menos en nuestra civilización, en el cual se están olvidando el trabajar valores personales de profundización, ¿no? De reflexión, de atender a lo que hemos llamado las letras, ¿no? El ir más por las ciencias. Que eso no quiere decir ni que sean ni peores ni mejores, sino simplemente que deben ser complementarias. Y entonces, al perder esa capacidad, como por ejemplo ocurrió aquí en España hace unos años, que al final no sé cómo ha quedado, pero bueno, que querían quitar horas de literatura en el bachillerato, horas de filosofía, meter algo mucho más práctico y verdaderamente luego se generan personas sin pensamiento crítico, sin espíritu de decisión. Y eso está provocando un seguidismo ciego que es muy perjudicial para la evolución de la sociedad. La literatura es un reflejo de esto que estoy hablando, o sea, es lo que los medios de comunicación pretenden sacar.
es aquello que se vende fácil. A mí me resulta difícil entender si es porque es lo que la sociedad demanda o es Ujú. la que determinada élite gobernante quiere tener con sus súbditos, entre comillas, para poder manipularlos y manejarlos de otra manera. Es difícil de poder saber una de las dos direcciones si es la que prima. Pero en cualquier caso, sí que es verdad que hoy en día la literatura que los medios de comunicación están promocionando, están publicitando, está más vacía de contenido y tiende mucho más a una literatura de consumo, de entretenimiento, que verdaderamente no hay nada que criticar, pero simplemente demuestra que no hay tanta necesidad de profundizar y eso se refleja en el funcionamiento global de la sociedad. Y ya no hablemos de la inteligencia artificial, ¿no? Que le podemos dar un libro que nos lo resuma, que nos saque los puntos más importantes. Eso, bueno, es A ver, terrible. sí, como todo, pues toda la tecnología, yo me acuerdo en el colegio que me llamó mucho la atención cuando nos hablaban de la dinamita, ¿no? La dinamita pues puede utilizarse Bien, para construir carreteras o para, igual que la energía nuclear, ¿no? De un sitio para otro, ¿no? Entonces la inteligencia artificial en su faceta más negativa te lleva a la comodidad, es decir, a no buscar, ¿no? allá, Tenemos la obligación como sociedad de que la tecnología no se debe rechazar nunca, sino que lo que se debe hacer es darle primero una regulación para que nos ayude un poco a entender cuál es la mejor utilidad de esa tecnología. Entonces, a partir de ahí empezar a trabajar y empezar a mejorarla y sobre todo intentar que no nos domine. O sea, hace poco estuve viendo la película que está revisitada de 2001, Una Odisea del Espacio, que ajá, ha sí, pasado aquí en Kubrick, Zaragoza en el pase de versión original con 70 milímetros, ¿no? Que fue una maravilla. Y entonces justamente ahí, por lo menos es la primera cuestión un poco masiva en el que aparece de cómo nos domina la inteligencia artificial, ¿no? Con la rebelión del ordenador. Y entonces justamente acababa de ver la película Vencedores o Vencidos, que me había llevado allí la película de Nuremberg, que es la que ahora está en cartelera, ¿no? Y justamente intenté unir con un proceso creativo, intenté unir las dos cuestiones y es cómo el totalitarismo se puede llevar también adelante a través de la tecnología, ¿no? totalmente. Y de ahí, por ejemplo, Blade Runner, el tema de los replicantes, todo esto, la rebelión de las ovejas eléctricas, ¿no? De la Sí, sí, película sí, que sí, mira todo esto. Entonces, llega un momento en el que, a ver, hay una, no sé si es una mitología que habla de la Atlántida, ¿no? La famosa ciudad que debió estar en el Atlántico, supuestamente, en el que habla que esa civilización se destruyó porque su evolución tecnológica fue más rápido que la evolución espiritual. Es decir, las dos evoluciones, sacando la conclusión de ese mito, que para eso son los mitos, creo yo, debemos saber esa evolución tecnológica al nivel espiritual que la tenemos que llevar. Y en el momento en el que confluyen, la sociedad va hacia adelante. En el momento que la tecnológica va para arriba, pues puede pasar como la bomba nuclear, ¿no? Hiroshima y Nagasaki, y en cambio las centrales nucleares, ¿cuáles son? ¿Cuál es la utilidad? Pues evidentemente el control humano, porque hoy por hoy Hiroshima y Nagasaki podría haber a montón. Mientras no exista una cuestión ética, no por el miedo de que me puede pasar a mí, sino por una cuestión ética de que yo no puedo volver a provocar esto en el mundo, es cuando llegaría esta situación de equilibrio. El equilibrio. qué gran reflexión y qué verdad lleva todo lo que dice. ¿Alguna novela en el horizonte? Porque hay alguna pendiente, yo sé, pero no sé, cuénteme usted. A ver, sí, sí, sí. Bueno, a ver, voy a contar una característica mía creativa, ¿no? Normalmente mis ideas se producen entre 5 y 10 años antes de que después vienen a la luz, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo una novela en el cajón bueno, que ya la he intentado mover, ya se ha movido un poco y de momento sigue estando en el cajón, que escribí en el año 2022, es decir, ya hace Mm, 3 años que la escribí, que además pretende ser de una trilogía. Es decir, es una historia de tres personajes que cada uno cuenta su historia desde un punto de vista diferente. Y entonces eso es lo que... La primera parte la tengo escrita, la segunda la tengo a medias, la tercera la tengo pensada. Por otra parte, pues tengo también tres poemarios en el cajón. Y bueno, y ahora este libro que sale de microrelatos de una tal. Esta es, digamos, la trayectoria que tengo a corto plazo. A largo plazo tengo muchas más ideas, pero bueno, sería alargar muchísimo la entrevista. ¿Y cuánto tiempo le dedica
a la escritura? O sea, pongamos, para que cualquier lector, lectora lo pueda entender, de un 100% del día, ¿qué parte dedica usted a la escritura? ¿O no todos los días se dedica a la escritura? A ver, hay distintas facetas. Veamos, una cosa es el hecho material de ponerme delante del ordenador a teclear y estar escribiendo, ¿no? Otra cosa es el hecho de estar pensando en una obra en concreto y otra cosa es la observación de la sociedad desde el punto de vista de una futura creación, ¿no? Son tres facetas diferentes que si nos vamos a la última que contaba, pues casi serían las 24 horas del día, hasta incluso soñando, ¿no? Y luego la otra, pues la otra depende. Yo soy una persona constantemente inconstante o inconstantemente constante. Con esto quiero decir, en primer lugar, hay una cosa que voy a decir que está, es muy poco valorada en la sociedad, justamente se va a lo contrario, es que yo no creo en el esfuerzo, ¿no? Yo creo, no, yo creo en la intención, que es muy diferente, ¿no? Y la propia intención después te lleva a la intensidad de tu trabajo. El esfuerzo, cuando es forzado, y de ahí viene la palabra, ¿no? Vale, Verdaderamente está mostrándote algo donde no tienes que estar. Si tú en una situación estás forzado, no debes estar. Entonces, la atención, que tampoco la concentración, sino la atención debe ir en razón de esa intencionalidad que tú tienes y de esa vocación, por así decir, y en unas palabras que también nos lleva a otro concepto que me gusta mucho, que es el hecho de tu misión en esta vida, ¿no? Es decir, tienes una serie de capacidades que, por el motivo que sea, han llegado a ti y tienes la obligación necesaria de mostrarlas al mundo, de hacer que el mundo sea mejor con esas características. Entonces, en este aspecto que me preguntas así, en ese aspecto tan práctico, a ver, hay temporadas que me puedo pegar hasta 14 horas escribiendo, ¿no? Y en cambio hay temporadas en las cuales hay 5 o 6 meses en las que no me pongo delante del ordenador. Y luego, en el momento que estoy escribiendo, algo que me está atrapando, probablemente las 24 horas del día estoy dedicado a esa situación. Es más, de hecho, hasta incluso he desatendido algún tipo de obligación personal exclusivamente pues porque no, esto me lo tengo que escribir, o perdona, la libretita que contaba antes el móvil, esto lo tengo que... No, ahora tengo que ir allí porque quiero ver, adquirir esta documentación, esta experiencia. claro, Entonces, claro. es un poco complejo el decir, me dedico. Hay muchos escritores que yo los admiro que dicen, no, yo necesito estar 8 horas escribiendo, porque para mí es un trabajo. En mi caso no es esa la intención Ujú. ni mi nivel de ocupación. Podríamos decir que entonces una de sus misiones en la vida, aparte de escribir, es que es buen observador. Sí, yo creo que a ver, yo creo que toda la buena escritura viene de la observación. Entonces, por lo tanto, es casi una disciplina o digamos una actividad continua que te debes colocar. Creo que quien escribe bien es porque observa bien a la sociedad y sobre todo porque sabe ver más allá de lo que los ojos ven, ¿no? Es decir, saber entender las intenciones, la psicología. Esto es como en los cursos de guión de cine que hablan del win y el want, ¿no? Es Sí. decir, lo que hace el actor y lo que verdaderamente quiere. Que lo que verdaderamente quiere lo tiene que tener en mente el director para saber dirigir al personaje con esa intención. Entonces yo creo que eso es muy importante. Mm. Y entonces, ¿cuál es su misión? Ya nos vamos a despedir, pero ¿cuál es su misión en su vida? Que creo que Pero está claro que es yo escribir. creo que he trabajado bastante ese concepto, o Mm. sea, o bueno, esa filosofía de vida que es el Ikigai famoso japonés. Yo creo que todos tenemos una serie de talentos, una serie de cualidades, ¿no? Mayor o menor profundidad. Y entonces, el aplicar esos talentos a una actividad que verdaderamente ayude a la sociedad a ser mejor, que es en lo que el budismo zen aplica en suavizar el sufrimiento, que creo que es la función de esta vida, Maravilloso. es lo que debe llamarse misión, ¿no? Entonces, en este caso, pues bueno, yo he podido ir demostrando a lo largo de mi vida ya de 64 años el que tengo capacidad comunicativa, tanto hablando como escribiendo. Entonces, por lo tanto, yo no me tengo que creer superior a nadie porque tengo esas cualidades, sino que estoy obligado a esas cualidades a ponerlas al servicio del mundo. Entonces, bueno, pues yo he decidido el escribir, el presentarlo y ver entonces pues, la llegada que puede llegar. Y además la razón fundamental de que esa es mi misión
para mí y para cualquier persona es que estás en una actividad que te llena, que disfrutas, ¿no? Que no te provoca ese sufrimiento que hemos hablado antes, aunque muchas veces la labor de escribir es dura, ¿no? Pero porque es una lucha contra ti mismo y eso también es beneficioso, te hace crecer, te hace conocerte más, te hace avanzar, que creo que es nuestra misión global, digamos, sin concretar en cada una en particular. En esta vida tenemos que intentar irnos de ella mejores de lo que hemos llegado, ¿no? Pues sin duda que si leemos sus textos, así va a ser. La verdad que ha sido Ojalá. un placer, no, es un placer poder hablar con usted porque da mucho que pensar. De lo que estábamos hablando antes, ¿no? De que todo es como fácil, rápido. Pues no, hace pensar y eso para mí es importante. Gracias por conceder esta entrevista a la editorial Armonía. Las limitaciones técnicas de las redes sociales ya sabe que hace que no nos podamos extender, ¿no? En las conversaciones, pero le deseamos sin duda que tenga un gran éxito con este libro y esperamos poder leer muchos más en el futuro y que no tarde mucho. Pues muy amable, muchas gracias particularmente a ti, Gemma, por esta oportunidad de darme de expresarme en este sentido y gracias a Editorial Armonía y desearle pues esa trayectoria que parece segura que va a ser de éxito por toda, precisamente por esa meticulosidad que ha tenido en un crecimiento paulatino de empezar hace 4 años, siendo un grupo literario, a ser ya ahora una editorial que está muy consolidada en el mercado. Así que muchas gracias a todos. Gracias a usted. Que sea muy feliz porque así nos hará feliz a nosotros. Gracias. Como decía en un programita de radio que hacía, te deseo paz y alegría serena. Pues con eso nos vamos. Gracias. Gracias.